Bueno, pues el grupo está jodido porque al final a nadie nos gusta que tenga que salir míster. Lo primero, quiero agradecerle a Robert todo el trabajo de estos meses. La verdad que los que lo conocemos y los que trabajamos con él sabemos el trabajo y la dedicación que le dedicó estos meses. Entonces, bueno, a nadie nos gusta estas situaciones porque al final la cuerda siempre rompe por el mismo sitio y aquí estamos todos en la plantilla, todos muy involucrada. Entonces, bueno, lo primero, desearle mucha suerte en el futuro y esperemos que le vaya bien. Bueno, pues la verdad que el vestuario, pues lo que te decía, está jodido porque a nadie nos gusta estas situaciones, pero la verdad que llevamos unos días fastidiados, pero ahora ya solo nos queda pensar ya en el Coruso. Tenemos que esto sigue. El domingo tenemos una nueva oportunidad de conseguir unos 3 puntos, entonces tenemos que ir a Coruso a sacar los 3 puntos. Este equipo pues ya se vio en una situación parecida al principio de Liga, con 3 derrotas consecutivas, 2 en casa y 1 fuera, y fuimos a Santiago cuando las cosas no venían bien dadas y dio la cara y sacó los 3 puntos, así que vamos a afrontarlo de esa manera y ir a Coruso a por los 3 puntos. Es un campo complicado porque al final es un campo para empezar de hierba, en el que nosotros no estamos acostumbrados porque al final entrenamos todas las semanas en un sintético, pero bueno, es un equipo que le gusta tener la pelota, que domina bien los tiempos con el balón. Entonces, bueno, vamos a ir a Coruso a intentar sacar los 3 puntos. Vamos con la hambre que tenemos que tener de intentar sacar esta situación adelante. Tenemos que estar unidos y ir a Coruso a por los 3 puntos. Sí, la plantilla pues está involucrada, está con ganas, porque al final quiere revertir esta situación. Sabemos que los que estamos ahí dentro somos los que tenemos que sacar esta situación, así que todos tenemos que dar un paso adelante, todos tenemos que afrontar esta situación de la mejor manera posible y poniendo las mayores ganas, el mayor trabajo posible todavía aún, y sabiendo que va a ser complicado, pero a la vez pues con trabajo estamos seguros de que lo vamos a sacar. Bueno, pues la afición pues al final estará como nosotros, sabiendo que estamos en una situación complicada, que todos queremos salir de esto. Al final la plantilla como la afición pues es un momento delicado, pero tenemos que afrontarlo, como dije, estando todos unidos, tanto afición, plantilla, cuerpo técnico, todos tenemos que remar en la misma dirección y tenemos que empezar a sacar los partidos adelante y como dije antes, pues esto se saca con trabajo, estando todos unidos, siendo una piña a todos los que estamos aquí dentro, y estoy convencido de que esta situación la vamos a revertir y vamos a darle la vuelta.